¿Cómo están? ¿Están acá o están en los teléfonos todavía? ¿Sí? ¿Todo bien? Qué bueno, perfecto. Bien, la verdad es que siempre es un gusto poder compartir ¿ya? Entre las personas, que es un poco lo que nos ha reunido estos 2 días. ¿Ya? Y una de las cosas que me llamó la atención de los distintos temas que estábamos observando cuando miraba la lista de los distintos temas, no sé si se han fijado cuántas veces ha aparecido el tema de confianza en estos 2 días. Muchas. ¿Ya? Y tiene que ver, a mi entender, con el contexto que ha ido cambiando. Y principalmente creo que la pandemia, en el caso de Chile, el estallido social, son distintas cosas que hicieron que cambiaran también las miradas y que acelerara ciertos procesos de personas. ¿Ya? Entonces los quiero invitar a que conversemos acerca de confianza. Mi nombre es Jorge Seura, ¿ya? Soy actualmente ya el gerente corporativo de desarrollo y talento, y lo digo actualmente porque justamente Isol me decía, le dije mi segundo apellido es Swanek, porque a veces dicen, ¿cómo se lee esto? Me llaman, entonces primero digo Seura y me dicen ¿cómo? ¿Ya? Entonces tengo que deletrearlo, y después me dicen, ¿y el segundo apellido Swanek? Entonces, ¿y cómo es eso? Y es Wanek, entonces, ¿ya? Es un tema que siempre me aparece, pero al final las personas permanecen. Entonces me dice, yo te voy a presentar como Jorge. ¿Ya? Porque también hoy día mi cargo es el de gerente corporativo, pero mañana no lo sé, y la chaqueta que me he visto hoy día tal vez mañana ya no me va a vestir. Así es que lo que vengo hoy día es a compartirle algunas reflexiones, ¿ya? Algunos pensamientos y algunas cosas que me van surgiendo a partir de la experiencia, de las distintas cosas que me ha tocado vivir en minería. Les cuento ahí rápidamente, llevo 25 años ligado a la minería, unos 15 años ya en temas de gestión de personas. Algunos me dicen que soy, esto es bien chileno, ¿ya? Poroto en paila marina, ¿ya? No sé si lo entienden, ¿ya? Algo medio raro porque soy constructor civil, ¿ya? Trabajo en recursos humanos, en minería, entonces como que no hay un match. Pero la verdad es que ha sido gratificante y hoy día me siento un constructor de oportunidades, ¿ya? Eso, desde ahí me defino hoy día porque me toca trabajar en los temas de desarrollo, de formación, de desempeño, de talento experto para los 16.000 trabajadores de Codelco. También algo que a mí me conecta con el mundo de Codelco, con el mundo de minería, es que yo no pensaba trabajar en minería, ¿ya? Pero nací en Chuquicamata, entonces como que el cerro me llevó de vuelta, ¿ya? a Codelco, y la verdad es que soy un agradecido porque mi papá fue operador en Codelco. De hecho, esta chapita no me la dieron a mí, se la dieron a mi papá, ¿ya? Entonces hay un significado también importante de poder estar acá con ustedes, y si la vida me quiso traer de vuelta a Codelco y poder compartir con ustedes estas historias y estos temas y estas reflexiones que les voy a traer, ¿ya? Yo feliz de poder hacerlo. Entremos a materia entonces, ¿ya? Y acá lo primero que les quiero, esta es una pregunta para todos ustedes, ¿ya? Y así piensen, ¿ya? En algunas personas que a ustedes les genera alto nivel de confianza, ¿ya? Piensen en esas características, que puede ser un familiar, un amigo, alguien con quien trabajan, un hijo, un papá, alguien que a ustedes les genera confianza, y piensen en aquellas características, esos rasgos, ¿cierto? Esos elementos que hacen que ustedes digan, en esta persona yo confío. Y estoy seguro que si ustedes piensan en este rato, van a decir, en estas personas yo confío, ¿ya? ¿Bien? ¿Hicieron el ejercicio mental? ¿Sí? Bueno, si tenemos algunas personas en las que tenemos un alto nivel de confianza, seguramente también tenemos otras personas en las que tenemos un bajo nivel de confianza. Piensen también en aquellas personas que les generan baja confianza, que cuando ustedes les dicen, te voy a asignar a tal persona a tu equipo de trabajo, ¿ya? O alguien aparece y les dice, tengo una persona súper buena que la voy a sacar de mi equipo, ¿ya? ¿Ya? Pero súper bueno. Y estoy trabajando en su desarrollo y tal vez lo podríamos incorporar a tu equipo, ¿ya?
pero que ustedes saben que las veces que tuvieron interacciones con esa persona no generó la confianza que se requería en el equipo, ¿ya? Entonces nos aparecen también las personas que nos generan altos niveles de confianza y hay otras que nos generan bajo nivel de confianza. Otra cosa interesante, y por qué les mencionaba recién el tema de la pandemia, del COVID, de lo que nos ocurrió en ese momento. Me acuerdo, de hecho estábamos conversando en el almuerzo, ¿ya? Y les comentaba a las colegas ahí que nosotros estábamos el día 12, 13 de marzo listos para iniciar el proceso de evaluación del desempeño. Y resulta que llega el 16, 17 de marzo, ¿y qué es lo que pasó? No sé si se acuerdan. Del año 2020. Todos a la casa. Y yo creo que todos sabíamos, todos pensábamos, de hecho nosotros nos imaginábamos, esto va a durar un mes, 2 semanas, ¿cierto? Martín Mansi, esto va a durar 2 semanas. Pasaron las semanas, esto va a durar un mes. Ya. Después vimos que la cuestión estaba complicada y empezamos a ver los casos, ¿cierto? Llegó el caso Talca, ¿cierto? Empezaron a aparecer los distintos temas por distintos lugares y la gente no podía volver a sus lugares de trabajo, ¿ya? Entonces la gente empezó a trabajar en remoto. ¿Y qué es lo que le pasó a la gente cuando estaba trabajando en remoto? ¿Trabajaban menos horas o trabajaban más horas? Más horas porque todos teníamos la sensación de la desconfianza del jefe, del sistema, de la organización, de que tienen que verme que yo siempre estoy conectado para que sigan confiando en mí, ¿ya? Entonces nos empezamos a enfermar un poco, producto de que estábamos más conectados, ¿ya? Y ahí es donde empezaron a aparecer algunas cosas que empezamos a hacer en Codelco. De hecho, tuvimos que empezar a hacer algunas intervenciones asociadas al teletrabajo, que también entendíamos como que eso que estábamos viviendo era un teletrabajo normal, pero en el fondo era un teletrabajo en crisis, ¿ya? No era una condición normal, no era porque quisiéramos, ¿ya? Entonces, claro, íbamos a buscar la literatura de antes en la que aparecía cómo hacer teletrabajo, cómo generar una oficina en tu casa, pero la verdad es que esto era bastante distinto. Muchos tuvimos que ocupar los comedores, ¿ya? Yo me morí de frío ese invierno porque pensamos que iba a pasar, entonces me instalé en el primer piso en mi casa y la verdad es que no era el mejor lugar para trabajar, ¿ya? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Ya? Entonces, piensen también, les traigo otro pensamiento, ¿quiénes de las personas que están acá, quiero que levanten la mano aquellas personas que cuando tienen que ir a ver a un médico de cualquier especialidad, primero lo googlean? ¿Por qué lo googlean? A ver si es que alguien se atreve. ¿Por? Bien. Buscamos, ¿cierto?, que hayan referencias, si efectivamente el médico es médico, ¿ya? Si es que el médico sabe, y de hecho hoy día ya tenemos acá en Santiago, en algunas clínicas, que uno quiere ir a ver al traumatólogo, y ya no es el traumatólogo de dedos, el traumatólogo de mano, de rodilla, y si te ve el de rodilla y no es un problema de rodilla, te dice, no, es que yo veo solo rodilla, ¿cierto? Entonces uno sabe que para buscar el médico que quieres que te atienda, tiene que saber de rodilla, ¿ya? Y así con muchas cosas más. Si pensamos en el gaffiter, ¿es alguien en quien confiamos? En general no confiamos en los gaffiters, ¿cierto? Siempre nos dejan una herramienta como para volver, etc. ¿Ya? Ahora no quiero desmerecer ni desprestigiar ya a la profesión y al oficio de los gaffiters, pero un poco si uno empieza a pensar en distintas cosas, en distintas personas, hay elementos que generan cierta desconfianza, incluso también con todos los estereotipos que tenemos hoy día. Me acuerdo que alguna vez hicimos un ejercicio, y pónganse ustedes a observar a la gente en la calle, muchas veces también vestimos, ¿ya? Yo creo que cada vez menos, pero hace algunos años, ahora, hoy día todavía uno puede ver a un carabinero que está con su uniforme y uno sabe que lo que hace, ¿cierto?, es el carabinero, ¿ya? Pero normalmente si es que uno hace la imagen en su mente de alguien sentado en una moto Harley, ¿ya?, con muchos tatuajes, lleno de, ¿cierto?, no sé, de medallas y con su ropa. ¿Qué es lo que pensaría uno?
de esa persona en términos generales? ¿Qué es lo que se le vendría a la mente con respecto a esa persona? ¿Es alguien en quien podrían confiar o tal vez no podrían confiar? ¿Qué creen ustedes? Muchos pensamientos, ¿ya? Muchas culturas además. Pero si yo les dijera que además esa persona es un doctor en astrofísica, ¿ya? ¿Cambia el pensamiento? Cambia el pensamiento. ¿Bien? Entonces, nos ha tocado trabajar con la consultora McKinsey y para también dejarles algunas herramientas que la verdad es que a mí me sirven mucho cuando quiero analizar la confianza en un equipo de trabajo, la confianza en algunas personas. La verdad es que esta ecuación me ha servido mucho en mi trabajo, ¿ya? Y esta ecuación de confianza, que fue publicada en The Trusted Advisor el año 2000, ¿ya? Les dejo ahí también la fuente para que puedan revisarla, habla del 3C dividido por O. No sé si habían visto esta fórmula alguna vez, ¿no? Bien, esta fórmula, ¿qué creen ustedes que es lo que está arriba en esta ecuación de la confianza? ¿Qué palabras les surgen? Que parten con C, ¿ya? Por eso son 3C, parte con C y la última parte con una O. Compromiso, cumplimiento, competencia. Consistencia, bien. Coherencia, credibilidad, muy bien. Ahí mi amigo Yay tiene información. Muy bien. La primera C que aparece acá es confiabilidad, ¿ya? Y vamos a ir estableciendo los conceptos tal como se establecen en este libro, ¿ya? Para poder referirlo, porque confiabilidad podríamos utilizar distintos conceptos, ir a la RAE, etc. Pero el autor señala que la confiabilidad es el walk the talk, ¿ya? Que es hago lo que digo que voy a hacer. ¿Qué les pasa con las personas que dicen que van a hacer una cosa y hacen otra? ¿Confían en ellos? Aunque sea una pura vez o repetidamente. Fíjense, incluso hoy día la ley Carín, que parte el 1 de agosto, no requiere repetición. ¿Ya? Estamos ahí con un tema complejo, todos los que estamos en el mundo de personas y todas las cosas que tenemos que implementar, 40 horas y todas las otras cosas, ¿ya? Pero es interesante, ¿cierto?, cuando uno hace esta pregunta de la confiabilidad, si es que hago lo que digo que haré, ¿cierto? Y lo que dice la confiabilidad es producir los mismos resultados en diferentes momentos. Es decir, si yo le pido un reporte a una persona, ¿cierto?, y me lo entrega con una calidad extraordinaria, con unas imágenes, análisis, etc., y yo digo, ok, perfecto, esta es la persona que yo necesito, que cuando tenga que ir a directorio y llevar una presentación y que me ayude, y para la próxima vez le pido una presentación y me llega con una hoja hecha a mano, sin detalles, ¿es alguien en quien puedo confiar después para una tercera presentación? No, ¿cierto? Entonces también esto tiene que ver con lo que ustedes decían, la consistencia, ¿cierto? La consistencia, la coherencia que en el tiempo va pasando. Y algunas cosas que aparecen acá son las personas que toman acción, que mantienen las promesas, que cumplen los plazos, que llegan a tiempo y que entrego lo que prometo. En el caso Codelco hoy día estamos trabajando con Aurubis, no sé si conocen a Aurubis, es una empresa de fundición y refinería que está en Alemania, en Hamburgo, que tienen una planta de fundición en medio de la ciudad, en Hamburgo. Están fundiendo, ¿ya? Y en las reuniones, hoy día en la mañana estábamos porque mandamos a 2 personas para allá, que están volviendo justamente mañana, vuelven de viaje, y en octubre van a venir 2 personas de Alemania a trabajar con nosotros. Una de las cosas más complejas, más allá del idioma, es la cultura del llegar a tiempo, ¿ya? Que en Chile es algo que nos cuesta muchísimo, ¿cierto? Entonces, un tema que tiene que ver con esa confiabilidad, primero, el cumplir lo que decimos. Y el tema de disciplina no es algo que realmente nos caracterice y yo creo que es algo que tenemos que desafiarnos como país, como cultura, como industrias a ir cumpliendo, ¿ya? Segundo lugar, credibilidad. Lo que les preguntaba de los médicos, muchas veces uno de los primeros elementos que vamos en la búsqueda en el Google, ¿cierto?, respecto del médico es esa credibilidad, ¿cierto?, que en el fondo sepa de lo que me está hablando, ¿cierto? Si es que voy a alguien que necesito que vea la rodilla,
sepa de rodilla, ¿cierto? Sepa de mano, etc. Entonces, sé de qué estoy hablando, la capacidad o el poder para provocar una creencia. Entonces, esta persona aparece con un dominio de contenidos, comprensión teórica, racional, exacto, completo, etc. Y el tercero les voy a dar una pista, la tercera C. ¿Qué pasa si un médico, ¿cierto? Voy a seguir y espero no estar tampoco ofendiendo a nadie, ni tampoco diciendo que todos los médicos funcionan de la misma manera, ¿ya? Ok, es una persona que es confiable, que incluso yo llego, que otra cosa, nos dicen, tiene la hora a las 17 horas. Si uno llega atrasado, a uno le suspenden la hora. Pero si uno llega temprano y el doctor todavía no está, le dicen, no, es que está en una urgencia, ¿ya? Entonces, finalmente, a uno no lo atienden y uno tiene que esperar. Uno volvería a ese médico, muchas veces por el sistema, por cómo funciona, volvemos, ¿ya? Pero nos encantaría, y si tuviéramos un médico que siempre, y hay también algunos médicos que te dicen a las 6 y a las 6, y te atienden a las 6, y que además el tipo sabe, ¿ya? Pero el tipo, cuando tú entras a su consulta, ni siquiera te mira, ni siquiera te habla, te escucha y después te pasa un papel. Y eso, tómeselo. ¿Qué les genera eso? ¿Volverían a ver a ese médico, aunque sea un seco, pero que en el fondo es totalmente lejano y que la verdad le importa muy poco, ¿cierto? Cómo se sienten ustedes y cómo se sienten ustedes como pacientes, ¿ya? Entonces, el tercer elemento que nos aparece acá tiene que ver con la cercanía. Estos tres elementos, confiabilidad, credibilidad y cercanía, ¿ya? En este modelo, ¿ya? Son los que construyen la confianza. ¿Y por qué les digo que a mí me ha servido mucho en los equipos de trabajo con distintas personas? Porque a veces cuando empiezo a analizar algunos temas que van sucediendo dentro de la organización, de los distintos grupos, de cómo se conectan o cómo no se conectan, y empiezo a mirar estos elementos, empiezo a ver, claro, que la persona quiso opinar algo, pero que en el fondo no sabía, ¿ya? Entonces, claro, generó una desconfianza, ¿ya? O que finalmente, ¿sabes qué? Como les decía recién, es un seco, el tipo sabe, tiene clarísimo cómo se hace un mantenimiento, no sé, de un chute de traspaso en una planta, ¿ya? De chancado, pero el tipo es un pesado, ¿ya? Entonces, la verdad es que... Y ese tipo de cosas son cosas que hay que ir transformando. También recién cuando estábamos acá en la mesa, escuché que se ha hablado mucho, ¿cierto? Acá, y todos creo que han sido testigos del tema de la humildad, ¿ya? Que es un tema que también se está sentando. Los modelos Shingo, ¿ya? En Codelco hace 2 años certificamos la mina de Radomiro Tomic, la planta en modelos Shingo, y el primer elemento que aparece de los 10 elementos del liderazgo es la humildad, ¿ya? Ahora, hay que entender también desde el contexto desde dónde viene desde Japón, ¿ya? Entonces, claro, es una cultura distinta, pero me acuerdo que una vez el profesor Marco Singer hablaba de cómo era complejo instalar estas culturas, por ejemplo, las culturas Lean Management. Me acuerdo el año 98, 99, cuando se trató de implementar por primera vez los círculos de calidad y que le decían a la gente que se siente el gerente con el operador, con el mantenedor, y que era complejo. Y él nos explicaba por qué era tan complejo, porque en Japón la diferencia de ingresos entre el operador y el CEO era 3 veces, pero la diferencia de sueldos en Chile es 1 a 30 y en Estados Unidos es 1 a 300. Entonces esas diferencias la verdad es que hace que sea difícil que a veces personas se sienten en una misma mesa por cómo se sienten ellos, ¿ya? Entonces también hay que mirar la cultura de la organización para ver cómo somos capaces. Ayer alcancé a escuchar la charla de JetSmart que me pareció súper interesante porque estaban trabajando con un modelo distinto, ¿ya? Pero claro, que lo instalan desde el momento en que comienza la organización. ¿Qué es lo que está en la O? Orientación hacia sí mismo, ¿ya? Esto es cuando las personas en el fondo van llevando, ¿cierto?, agua a su molino. ¿Les ha pasado que de repente se encuentran con alguien y esto lo divide? O sea, todo lo otro suma, pero esto lo divide, ¿ya? Personas que llevan agua a su molino, personas que no dan punta sin hilo, ¿ya? También muy, ¿ya? Y que tiene que ver con que en el fondo te voy a ayudar, te voy a dar un servicio, cree en mí, todo el tema, pero al final lo están haciendo por su propia agenda, ¿ya? No por una agenda
compartida, no por la colaboración del negocio, y ahí empiezan a aparecer los silos y una serie de componentes que finalmente terminan destruyendo valor dentro de las organizaciones, ¿ya? Entonces aquí nos aparece justamente que me preocupo más de mis necesidades que de las tuyas, ¿ya? Y los distintos elementos que están acá. Hace un mes y medio en Codelco lanzamos una nueva carta de valores que se construyó con la gente, que fuimos a conversar en los distintos niveles y finalmente llegamos a una carta que tiene 5 elementos, ¿ya? Y esa carta tiene el nos cuidamos, es decir, cómo trabajamos entre nosotros, el respeto, ¿ya? La excelencia, la innovación, la sustentabilidad y la colaboración, ¿ya? Y yo sé que hay personas que acá han trabajado antes desde la consultoría o desde distintos roles con Codelco y estamos trabajando en cambiar esa cultura, ¿ya? Esa cultura de que el Codelco era la persona que estaba y que el que más sabe y que no me hables, ¿ya? Estamos buscando cambiar eso y eso yo soy un convencido que hay que cambiarlo desde adentro, no se va a cambiar desde afuera, ¿ya? Así que estamos evolucionando hacia eso y ha sido parte de la transformación de estos últimos 5 años. Bien, entonces esta presentación tiene que ver con cómo confianza construye desempeño, ¿cierto? Y cómo construye también el desarrollo de las personas, ¿ya? Hacia allá vamos. Entonces, acá me voy a poner un poco teórico, ¿ya? Pero principalmente lo que les quiero traer acá son 2 conceptos de 2 autores distintos, ¿ya? Bolander por un lado, Robinson, si se fijan, son bibliografía que es relativamente nueva, una antes de la pandemia, la otra durante la pandemia, ¿ya? Eso también es importante poner el contexto de cuándo son estas definiciones. La primera señala que el proceso mediante el cual se crea un ambiente o entorno de trabajo en el que las personas pueden desempeñarse al máximo de sus capacidades. Me voy a quedar ahí, porque después el resto plantea con el fin de alcanzar las metas de la organización, porque en el fondo siempre desde la gestión del desempeño estamos tratando de traducir la estrategia, ¿cierto?, en acciones, objetivos, metas que la gente pueda cumplir para que el negocio le vaya bien, ¿ya? Pero en esta definición se plantea la creación de un ambiente. Y en el segundo, plantea que la gestión del desempeño se refiere al proceso de establecer metas y expectativas para los empleados, brindar retroalimentación a los empleados sobre su desempeño y abordar los resultados del desempeño. Se plantean conceptos interesantes como el tema de la retroalimentación, que los que les toca utilizar SuccessFactors o alguna otra herramienta similar, ¿cierto? SuccessFactors siempre ha ido como recolectando las mejores prácticas. Me ha tocado trabajar con SuccessFactors desde el 2008, ¿ya? Incluso antes de que compraran Plató. Y la verdad es que siempre han ido recolectando las mejores prácticas que están en el mercado y hoy día, si uno ingresa a la plataforma, aparece feedback continuo, evaluación continua, etc. ¿Ya? Pero hoy día tenemos, por un lado, la creación de un ambiente en uno de los conceptos y por otro lado, el proceso de establecer metas y expectativas para los empleados. ¿Ya? Si se fijan, uno es más como desde la construcción, desde generar el ambiente y el otro es más como del que te digo lo que tienes que hacer. ¿Ya? Y acá les comparto también una experiencia. Me tocó hacer una investigación para mi tesis el año 2022, ¿ya? En el que fui a mirar, nosotros trabajamos hoy día con el indicador del OHI de McKinsey, ¿ya? No sé si es que, me imagino que otras empresas, creo que la TAM y otras empresas también trabajan con el OHI de McKinsey, Codelco se llama ITC. Y ese indicador, ya fuimos a entrevistar a los distintos operadores para poder entender cuáles eran los problemas asociados a la gestión del desempeño. En el OHI se miden 37 elementos, ¿ya? Y cuando uno empieza a mirar cada uno de los elementos, aquellos que están más ligados a la gestión del desempeño, tienen que ver con la gestión de consecuencias, la evaluación del desempeño, el contrato de desempeño, el involucramiento del empleado y la apertura y confianza, ¿ya? Son elementos que se miden, ¿ya? Y uno de los elementos priorizados que siempre hemos tenido en los 5 años que hemos hecho la aplicación del OHI en Codelco ha sido la apertura y confianza. Va en aumento, no es fácil, ¿ya? Pero cuando uno conversa con las personas, ¿a qué conclusión llegaba yo con esta investigación? Que cuando no hay confianza es muy difícil que yo involucre a la persona. Si yo no siento confianza con alguien, a la hora de establecer las metas, de decir hacia dónde va el negocio, no lo voy a involucrar, no voy a conversar con esa persona.
Como no lo voy a involucrar, es muy difícil que lleguemos a un contrato de desempeño y mucho más difícil que ocurra la evaluación del desempeño, una retroalimentación y que haya una gestión de consecuencias positivas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque soy un convencido que lo que necesitamos construir en las organizaciones es esa confianza. Pero eso viene desde lo otro que tiene que ver con tener agendas compartidas, la colaboración que tiene que existir en los equipos. Y conectemos con confianza y desarrollo. ¿Ya? Yo estuve de cumpleaños hace muy poco y me llegó este libro, ¿ya? De Stephen M.R. Covey, que no es Stephen Covey de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este es el hijo, ¿ya? Es el hijo de Stephen Covey, ¿ya? Porque de hecho es un libro reciente del año 2023, Confiar e Inspirar, se llama el libro, ¿ya? También ahí está referenciado. Y es interesante, claro, cómo en su momento se hablaba ya de los hábitos, ¿cierto? Pero hoy día él, el autor, habla de la confianza, ¿cierto? Y él cuenta que aprendió la confianza a los 7 años. No sé si algunos han leído a Covey, ¿ya? Y no sé si han leído este libro en particular, que es relativamente nuevo. Pero él plantea que el papá le decía verde y limpio. Entonces le decía que qué significa eso. Porque él lo invitó, él cuando tenía 7 años, que se hiciera cargo de la mantención del jardín de la casa. Entonces le dijo que lo que él quería, él le dijo que si él estaba dispuesto, le dijo que sí, que estaba dispuesto. Le dijo, piénsalo. A los 2 días le volvió a preguntar, le dijo, sí papá, estoy de acuerdo. Y le dice, ¿qué es lo que yo espero? Verde y limpio. Verde y limpio, ok, perfecto. Entonces empezaron a pasar los días, era verano, había mucho sol, el pasto se empezó a poner amarillo, ¿ya? Y el papá le había enseñado, le había dicho, mira, verde como lo que tiene el vecino, que está así verde, ¿ya? Y limpio, vamos a limpiar la mitad entre los dos, yo te voy a demostrar cómo se limpia, ¿ya? Y finalmente él comprendió que lo que era verde y limpio. Y le dijo, y cuando necesites ayuda, me avisas y yo te ayudo. Y una cosa interesante que le dice, adivina quién va a ser el jefe en esta actividad. El papá le dice al hijo. Y el hijo así sorprendido lo mira y le dice, ¿tú? Le dice, no, tú. Entonces él con una felicidad de que él además estaba a cargo, ¿ya? Pero empezaron a pasar los días, finalmente no había hecho nada, se puso a jugar a la pelota con los amigos y el papá lo lleva. Finalmente él se dio cuenta, ¿ya? Y el papá en el fondo confió, ¿ya? No era fácil la tarea, el papá le ayudó como a los 3 días, ¿ya? Y una de las cosas interesantes que, si me permiten, al final de esa historia, ¿ya? Él dice, y yo sentí que confiaban en mí, sentí la confianza de alguien importante para mí, que es mi padre, ¿ya? Entonces, muchas veces en las organizaciones también nos pasa eso. No es el padre, es un jefe, es un par, es alguien con quien estoy trabajando, pero que en el fondo confía en mí. Y lo que se plantea también acá es que pasemos, en vez de mandar y controlar, a un confiar e inspirar, ¿ya? Cosas que a mí acá me mueven harto, del qué hacemos al quiénes somos. Pasar de dictar una rendición de cuentas a que acordemos cuáles son esas cuentas. Si fijan lo que les contaba de la historia del verde, ¿cierto? Y limpio, tiene que ver con cada cuánto tiempo lo vamos a revisar. Y finalmente, más que fijar a las personas y decirles qué es lo que tienen que hacer, que un poco lo que se planteaba en uno de los conceptos del desempeño, ¿cierto? Hacer crecer a las personas. Y con esto cierro, ¿ya? Hace algunos años me encontré también con el concepto del leading like a gardener, ¿ya? Liderar como un jardinero. Y resulta que a nosotros nos toca muchas veces desde la gestión de personas, uno, influenciar a los líderes para que lideren a otros, ¿ya? Y podemos trabajar desde distintas miradas, que puede ser decirles que, de hecho a mí me toca a mí, tomar las metas de la compañía, del presidente ejecutivo, empezar a trabajar con los vicepresidentes, con cada una de las personas y decirles qué es lo que tienen que hacer. Pero finalmente eso es algo que limita mucho la creatividad, limita mucho el desarrollo y no nos permite que las personas a veces entreguen lo mejor de sí, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a liderar como un jardinero,
lo que uno empieza a hacer es como la primera definición que aparecía ahí, que en el fondo entregar el ambiente. En mi casa hace como en medio de la pandemia, planté un limonero, 50 centímetros, una ramita, no tenía nada. ¿Ustedes creen que al año dio limones? No dio limones. ¿A los 2 años dio limones? No dio limones. A los 2 años estaba así. Al segundo año ya sí tuve que colocarle un tutor para poder acompañarlo, ¿ya? Pasaron como 4 años y recién comenzó a dar los primeros frutos, pero el tronco todavía es débil, ¿ya? Pero lo que me toca a mí desde mi rol de jardinero y desde el rol de liderazgo es generar el ambiente, permitir que las personas puedan fluir, puedan hacer lo que les gusta hacer, ¿ya? Ahora, es algo que también, algo que he aprendido en estos años es que, y acá algunos colegas, ¿cierto? La Jessica, Jai, con los que me ha tocado trabajar en otros momentos, uno quiere hacer el estándar para todo, ¿ya? Y así como que tenemos el sistema de gestión del desempeño y tiene que ser estándar para todo el mundo. Pero resulta que la forma en la que funciona, ¿cierto? Para unos no funciona para otros. Entonces también el hacer este tema del liderar como jardinero, también hay que ir buscando quiénes son esas personas que están disponibles, en las que uno puede confiar. Tuve la suerte de hace un año, cuando asumí el rol en el que estoy hoy día, construir mi equipo. Y lo que yo fui a buscar en la construcción de mi equipo, las personas que están trabajando hoy día conmigo, era la confianza. El resto iba a funcionar, iba a fluir, ¿ya? Así es que la invitación es a confiar, ¿ya? A inspirar a las personas, y es desafiante porque vivimos un tiempo distinto en el que ya no podemos estar controlando a las personas. Ayer hablaban del tema de que hay que dejar que la gente busque distintos proyectos, ¿cierto? Cuando vimos la presentación de SITS, los que estuvieron acá, y me parece súper bueno porque el mundo cambió, ¿ya? Así es que a confiar. Gracias, Sol, por el espacio.